Lan Hui es el viceministro de ritos que apunta a una promoción para dirigir el ministerio. Es un hombre elegante y de cabeza fría con previsión. Lan Hui también es cuidadoso y astuto. Si bien trata de ser recto, también es una persona pragmática que entiende la importancia de equilibrar la necesidad de la verdad con las realidades de la política de la corte real. Lan Hui tiene su propia agenda personal que involucra a su difunto padre, Lan Lin. Su Don y Liu Yun son sus ayudantes de confianza. Zhang Ping es un erudito pobre y huérfano. Vende fideos para ganarse la vida junto con su mejor amigo. Zhang Ping es un joven muy inflexible y obstinado, pero increíblemente inteligente y observador. Tiene puntos de vista dogmáticos y ve todo como blanco y negro sin tonos de gris. También puede ser muy persistente en descubrir la verdad y le encanta investigar casos que lo hacen ser imprudente a veces. Chen Zhou es el mejor amigo de Zhang Ping. Tiene los pies en la tierra y entiende los aspectos prácticos de las normas sociales. Wang Shan es el ministro de Justicia y el mejor amigo de Lan Hui que conoce el secreto de este último. Está a cargo de las investigaciones criminales y a menudo ayuda a Lan Hui cuando es necesario. El padre de Wang Shan es Wang Qin, que es el gran comandante. En términos de química, no puedo sentir nada ardiente entre Song Weilong y Jing Boran. Tal vez tampoco sea justo emitir un juicio debido a los fuertes cortes en sus escenas juntos. Como tal, incluso puede sentir que los dos protagonistas tienen mejor química con otros hombres a su alrededor que entre ellos. Mi veredicto, pruébalo. No creo que A League of Nobleman impresione como un drama BL, pero aún puedes intentarlo si estás buscando un drama en este género. Básicamente, es mejor ver esto por el misterio. El elemento de investigación puede no ser tan interesante y detallado como Strange Tales of Tang Dynasty e Imperial Kouranar, pero el atractivo está en los giros que surgieron lentamente a medida que se desarrolla la historia. Por lo tanto, hay un grado de imprevisibilidad en el drama que ayuda a mantener a los espectadores enganchados. Aunque cada episodio es corto, lo cual es más típico de las producciones de bajo presupuesto, este no es un drama barato. Hay un cierto estándar desde el vestuario hasta la cinematografía. Es una pena que no pudiéramos ver esto en su totalidad debido a la edición pesada para cortar todas las escenas de BL. A pesar de todos los recortes, todavía es capaz de mantener intacta la historia general. Por lo tanto, todavía tendrá una trama coherente y comprensible. Para esta revisión de A League of Nobleman, le daría una calificación de 7.5/10. La forma en que se resuelven los casos podría estar mejor escrita en lugar de confiar en el hipnotismo y las coincidencias. Lo mismo ocurre con el final. Te deja con el mensaje de que la verdad no importa, lo que no es exactamente una sensación agradable. Pero vale la pena intentarlo. El comienzo puede no ser atractivo con un protagonista no tan agradable, pero se volverá cada vez más adictivo una vez que hayas alcanzado una docena de episodios más o menos. Y la ventaja es que puedes babear sobre los actores guapos en este elenco dominado por hombres. Heu Ching-sang es el viejo amigo de Lan Hui de hace 10 años. Era un erudito y tiene un aire filosófico sobre él. El emperador Wang Xian es un joven que no parece interesado en los asuntos del país. A menudo está ausente de la corte real para disfrutar de la caza y otras actividades de ocio. La emperatriz viuda es la madre del emperador Wang Xian. Ella es una figura poderosa en la corte real y se cree que es el verdadero poder detrás del trono. Ella es ambiciosa y a menudo preside las reuniones de la corte. Xian He es el astrónomo jefe y alto funcionario de la corte real. Es partidario de la emperatriz viuda, lo que lo pone en desacuerdo con los funcionarios que están del lado del emperador Wang Xian. Tao Soufeng es el ministro de revisión judicial. Es un hombre relajado e inofensivo que no ve la urgencia de llevar a cabo sus tareas para resolver casos. Gong Son-min es el ministro de ritos que está a punto de retirarse. También es el supervisor directo y maestro de Lan Hui. Es un hombre honesto con integridad. Gong Son-min tiene una nieta llamada Gong Yuchen que es un músico talentoso. Lan Hui es el viceministro de ritos que ha escrito una carta a un estado enemigo vecino que podría hacer que sea acusado de traición. La carta ha caído en manos de un comerciante que trabaja para el rival político de Lan Hui. Por lo tanto, Lan Hui necesita recuperar la carta. En el proceso, Zhang Ping se ve envuelto en el caso por accidente. Es un erudito y vendedor de fideos con una persistencia por la verdad.
Esto lo pone en desacuerdo con Lan Hui, quien está tratando de ocultar la existencia de la carta. Después de una serie de investigaciones sobre algunos casos, Lan Hui y Zhang Ping comienzan a entenderse mejor y se convierten en buenos amigos. El padre de Lan Hui fue acusado de traición hace 20 años y Lan Hui ha estado tratando de investigar el caso para limpiar el nombre de su padre. Los casos que han surgido parecen estar relacionados con el incidente pasado. Zhang Ping se interesa por descubrir la verdad y ayuda a Lan Hui a desenterrar lo que sucedió hace años. A League of Nobleman tiene un buen final para los protagonistas. El emperador Wang Xian regresa triunfante de una guerra con un estado enemigo. Sigue siendo un gobernante respetado a pesar de la sospecha de que no tiene una línea de sangre real. Nombra a Zhang Ping magistrado del condado para que gane experiencia. El emperador Wang Xian tiene grandes esperanzas en que Zhang Ping eventualmente se convierta en un alto funcionario. Wang Xian se convierte en el ministro de revisión judicial y comienza a abordar los casos atrasados que se han acumulado. Lan Hui es ahora el gobernador y parte de sus deberes lo llevarán a diferentes condados. Se le ve reuniéndose con Zhang Ping en su nuevo condado durante sus viajes. En la última escena, a los espectadores se les dice que tiene un hijo pequeño a quien ha enviado al campo en el pasado debido al riesgo que estaba tomando para limpiar el nombre de su padre. Entonces, ahora es el momento de reunirse con su hijo. Lan Hui y Zhang Ping descubren en parte lo que le sucedió al padre del primero, Lan Lin, en el episodio 14. Su investigación lo llevó a Xian He, quien se vio obligado a contarles sobre el incidente. Según Xian He, reclutó a una bruja de Molo Village para trabajar en el departamento de conjuros hace 20 años. Afirmó que la bruja engañó a Lan Lin y que los miembros del clan Moluo eran expertos en brujería y espías del reino de Nandong. Usaron brujería para obtener información de Lan Lin, quien luego fue acusado de traición. Xian He luego contrató a 2 expertos para aniquilar la aldea de Moluo y la hizo parecer una retribución divina. Afirmó que era para ocultar su propia culpabilidad en reclutar erróneamente a la bruja. Sin embargo, en el episodio 20, Tao Zhou Feng revela una historia diferente. Era el funcionario judicial encargado de revisar el expediente sobre el caso de Molo Village. Su propia investigación reveló que Xian He estaba actuando bajo las órdenes de la emperatriz viuda para acabar con la aldea de Moluo. Debido al poder de la emperatriz viuda, Tao Zhou Feng temió por su vida y decidió guardar silencio sobre la verdad. La imagen completa se hace evidente en el episodio 25. Lan Lin fue incriminado por la emperatriz viuda y obligado a admitir que es un traidor a cambio de la vida de su hijo. Lan Lin descubrió su secreto que podría amenazar sus poderes. Antecedentes de Zhang Ping. La madre de Zhang Ping era la bruja de Molo Village. Xian He reveló las pistas antes de ser asesinado en el episodio 15. La bruja tenía un hijo y un cuenco único que le permitía practicar una forma de hipnotismo. Esto le permitiría leer la mente de las personas y obtener sus secretos. Zhang Ping tiene la edad adecuada y tiene el mismo cuenco, lo que solo podría significar que la bruja era su madre. Zhang Ping recordó todo lo que sucedió cuando era un niño en el episodio 25. Regresó a Molo Village para tratar de descubrir la verdad después de que su amo fuera asesinado por los guardias de la emperatriz viuda que lo perseguían. Después de que logró encontrar y entrar en la aldea, se sumergió en un estado de ensueño. Vio a su madre y se enteró de que el clan Moluo eran en realidad sanadores. Zhang Ping siguió a su madre a la capital hace 20 años para ver a Lan Lin, ya que no quería quedarse atrás. Lan Lin luego regresó con ellos a la aldea, pero Xian He y sus hombres lo siguieron así. Se sorprendió ya que solo informó a la emperatriz viuda sobre su viaje. Lan Lin contuvo a Xian He y sus hombres para dar espacio a Zhang Ping y su madre para escapar. Su madre lo escondió y luego se sacrificó para mantenerlo a salvo. Lan Lin fue dominado y capturado. Zhang Ping fue encontrado por un transeúnte que lo crió y se convirtió en su maestro. En el episodio 25, tanto Zhang Ping como Lan Hui descubrieron lo que sucedió en el pasado. Zhang Ping lo hizo a través de sus recuerdos de infancia y las notas de su madre. Lan Hui aprendió la verdad de Heu Ching Zhang. Hace 30 años, el bebé de la emperatriz viuda se estaba muriendo. Para salvarlo, ella y el difunto emperador instruyeron a Xian He para organizar un conjuro de resurrección para tratar de curar al príncipe. Una de las personas reclutadas para el encantamiento fue la madre de Zhang Ping. Después de la ceremonia,
la madre de Sang Ping se dio cuenta de que habían cambiado al bebé. Siguió a Xian-Ji, que se preparaba para enterrar vivo al príncipe enfermo. Pero Xian-Ji se acobardó cuando cayó un rayo y un trueno. Simplemente abandonó al bebé a la intemperie junto con su certificado de nacimiento. La madre de Sang Ping salvó al príncipe y lo crió. Cuando el príncipe se convirtió en un adolescente, ella sintió que era hora de decirle la verdad sobre su identidad, ya que merecía volver al lugar que le correspondía y a su familia. Es por eso que la madre de Sang Ping se reunió con Lan Lin y él la siguió hasta Moluo Village. Pensaron que el cambio fue idea del propio Xian-Ji, ya que podría ser castigado si el bebé muere. Pero fue la orden de la emperatriz viuda cambiar a su propio bebé moribundo por uno sano para engañar a todos. Como el difunto emperador solo tenía un hijo, tendría estatus y poder una vez que su hijo sucediera al trono. Entonces, cuando Lan Lin le informó que su hijo todavía está vivo, ordenó que mataran a todos los que sabían, incluido el clan Moluo y su propio hijo, para mantener el secreto de que ella cambió a su bebé moribundo y que el emperador actual es falso. Además de la emperatriz viuda, el otro villano es Heu Qing-sang. Él es el asesino en serie que ha estado apuntando a las personas involucradas en el caso de Moluo Village. Heu Qing-sang era el hijo biológico de la emperatriz viuda y el bebé enfermo que abandonó. Por lo tanto, Heu Qing-sang creció en el pueblo de Moluo después de que la madre de Sang Ping lo salvó. El día que Xian-Ji desató la niebla roja venenosa sobre la aldea, Heu Qing-sang estaba fuera. Así escapó de la muerte. Le cuenta a Sang Ping su experiencia con él y cómo los hombres de la emperatriz viuda trataron de matarlo en el episodio 26. Heu Sang-Qing quería venganza y odiaba a la emperatriz viuda por abandonarlo y sacrificarlo en busca de poder. Pero para vengarse, no le importaba dañar a los inocentes. Su plan era reclamar el trono y luego abdicar para dejar que los contendientes lucharan. Quería crear el caos para que su madre fuera testigo de la destrucción. Heu Sang-Qing secuestró a la emperatriz viuda y desató la misma niebla roja venenosa en la ciudad como lo que su madre le había hecho a Moluo Village. Quería que su madre admitiera arrepentimiento y su error. Ella se negó y tuvo la última risa de que su nombre todavía estará en buen estado en los libros de historia, ya que su secreto permanecerá oculto. Esto se debe a que Heu Sang-Qing solo tiene un certificado de nacimiento falso para afirmar que es el príncipe legítimo y Sang Ping lo señaló para poner en entredicho sus afirmaciones. Sang Ping y Lan Jue sabían que Heu Sang-Qing es el verdadero príncipe, pero estaban tratando de detenerlo ya que su venganza causará miseria a la gente. Heu Sang-Qing dejó a su madre atada para morir en la niebla venenosa. No obtuvo la satisfacción que quería, ya que su madre no reconoció su error ni demostró que se preocupaba por él. Al final, Heu Sang-Qing se muestra caminando solo en una calle de la ciudad hacia la niebla sin una indicación clara de su destino en el episodio 29. A League of Nobleman es en realidad un drama de detectives en un entorno de época. Al igual que The Wind Blows from Longxi, no hay romance aquí, absolutamente ninguno. En cambio, tendrás un grupo de hombres cooperando para resolver casos. Por lo tanto, si lo tuyo es mirar a hombres guapos con cabello largo y trajes chinos antiguos, este es el drama para ti. La forma en que funciona en este drama es que habrá casos de asesinato y cada uno está conectado de alguna manera a un incidente pasado que involucra a los protagonistas. Esto no es evidente al principio, pero a medida que avanza la historia, el misterio se acumulará en cuanto a la causa y el perpetrador.